Bienvenidos. Nuestro tema hoy es la esclavitud o la libertad. ¿En qué lugar se encuentra usted? Hay una alegoría de los dos pactos en Gálatas capítulo 4, verso 21 al 31. Este es su argumento por el pacto de la promesa que hace el apóstol Pablo después de llamarlos hijos a los Gálatas. El apóstol procedió a contarles una historia con moraleja, con la esperanza de que llegarían a ver su locura, porque esta iglesia parecía desear estar bajo la ley. Pues lo primero que les dice es que oigan la ley en el sentido más amplio, para lo cual Pablo hace referencia al libro de Génesis, el cual es parte del Pentateuco. Allí él escribe en Gálatas capítulo 4, verso 21 al 31, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, pues hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero, como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bien, los relatos de la vida de Abraham son muy importantes para entender esta alegoría. Cuando Abraham se encontraba en Harán, Dios lo llamó para seguir viaje hacia Canaán, lo que sería la tierra prometida. En ese tiempo Abraham tenía 75 años de edad. Luego, entrando a Canaán y después de algún tiempo, en alguna de esas noches, por el contexto que tenemos en los dos capítulos 14 y 15 del libro de Génesis, es muy probable que Abraham recordaba la batalla que tuvo que enfrentar para rescatar a su sobrino Lot, además de su encuentro con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, pues es en ese momento que vino palabra de Dios a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera. Y Abraham le respondió: pero Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Mira que no me has dado prole. Y Dios lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, obviamente. Y le dijo: así será tu descendencia. Allí Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Después de lo que le habló el Señor, pasó el tiempo. Abraham y Sara habían estado en Canaán por 10 años ya y todavía no tenían hijos. Como Sara era estéril, pensó que debía hacerse algo. Empezó a mirar a su sierva Agar y cavilaba dentro de sí: aquí está la solución. Es de esta manera que Sara insistió a Abraham a tomar a su sierva Agar por mujer. Lo peor de esto es que ella no soñaba el sufrimiento que traería sobre sí misma y de otros al hacer semejante cosa. Sara estaba empezando una rivalidad que duraría miles de años.
La sangre derramada y la guerra marcarían la relación de los descendientes de Sara, que son los judíos, y los de Agar, que son los árabes. No obstante, de acuerdo a Génesis capítulo 16, verso 1 al 6 y a Gálatas capítulo 4, verso 21 al 31, vemos una crisis de fe a causa del largo tiempo que transcurriría antes del cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Acaso no se cumpliría la promesa? ¿Acaso nunca se cumpliría la promesa? Tal vez la lección más difícil de aprender es esperar pacientemente y continuar confiando en la promesa de Dios cuando las respuestas a nuestras oraciones no llegan enseguida. Sara probablemente pensó que le había dado suficiente tiempo al Señor para hacer posible que ella tuviera un hijo y obviamente Él no lo hizo. Ahora ella se sentía justificada a hacer algo para ayudar a Dios a cumplir su promesa. La ley babilónica y las costumbres del lugar de donde ellos habían venido ofrecía una solución. Si una esposa era incapaz de tener hijos, podía dar su sierva a su marido para que fuera también mujer de él. Los hijos de la unión serían reclamados y adoptados por la esposa oficial. La razón humana recomendaba esta provisión, por lo que un milagro no sería necesario. En ese momento, Abraham accedió al razonamiento humano de su esposa. No se menciona su oración respecto a este plan. 25 años habían pasado desde que Abraham dejara a Harán. 25 años de andar en fe. Abraham a veces había tropezado, pero Dios lo había levantado y guiado paso a paso, vez tras vez, le había aparecido, primero en Ur de los Caldeos, después en Harán y más tarde en Canaán. Cada vez Dios agregaba un detalle a la promesa para fortalecer la fe de Abraham. De acuerdo a Génesis capítulo 15, Dios y Abraham ya habían hecho un pacto juntos, ya lo habían hecho. Dios había establecido los términos del pacto para mostrar que Él cumpliría su promesa. Pero a pesar de todo, Abraham y Sara habían concebido un plan en el cual Agar tendría al hijo prometido por Dios, según ellos. Desde entonces, y que lo sepamos, no hubo ninguna revelación de Dios a Abraham, en el que fueron algunos años de silencio. Al final Agar concibió de Abraham un hijo, al cual llamó su nombre Ismael. Parecería que Abraham pensaba que todas las promesas de Dios serían cumplidas a través de Ismael. Génesis 16:16 nos dice que era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Qué es lo que aconteció después? Desde el día en que nació Ismael, pasaron 13 años más. Y con seguridad, Abraham estaría preguntándose, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué está tan callado? Dios le habló otra vez a Abraham, cuando él ya era viejo, pero... Pues Génesis capítulo 17, verso 1 al 2 dice que era Abraham de 99 años cuando le apareció Dios y le dijo, Abraham, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dios aún tenía su plan original y había llegado el tiempo de preparar a Abraham para recibirlo, obviamente, ¿no? Como Abraham tenía 99 años y Sara casi 90 años, se había hecho humanamente imposible para tener hijos. Eso estaba esperando el Señor.
Por lo tanto, estaban en una condición en la que Dios podía mostrarles su poder, que obra milagros en sus cuerpos y darles el hijo que Él les había prometido. En este punto, el Señor apareció a Abraham para fortalecer su fe y devoción. Dios se reveló a sí mismo como el Shaddai, Dios Todopoderoso, el Dios capaz de cumplir lo que había prometido. Era como si el Señor dijera: Abraham, no te mires a ti mismo o a las circunstancias, sino pon tu mira en mi ilimitado poder. Las palabras "anda delante de mí y sé perfecto" nos muestra cómo podemos experimentar la verdadera presencia de Dios. Todas nuestras actividades diarias deben realizarse en su presencia. Todos nuestros pasos y nuestras decisiones deben ser dirigidos por su Espíritu. Sobrecogen las palabras del Señor a Abraham, no obstante, en Génesis capítulo 18, verso 10, cuando le dice: de cierto, Abraham, de cierto, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Cuando llegó el tiempo en el que ellos debían partir de este mundo, el Señor les había renovado sus habilidades físicas en el nacimiento de Isaac, cuando Abraham tenía 100 años de edad. Sara había vivido 37 años más después de haber dado a luz a Isaac a sus 90 años. Y Abraham vivió 75 años más. Estos relatos sobre las experiencias de la vida de Abraham son poderosos. Por lo que el argumento de la gracia y de la ley que Pablo usa en Gálatas capítulo 4, verso 21 al 31, es una buena ilustración para ayudarnos a entender eso. No quiere decir que la alegoría en Gálatas sea irreal, no. En realidad, ¿cuál era el propósito que Pablo tenía para expresarse así? Que íntimamente ligada al significado a estas palabras hay una gran verdad espiritual. Es de esta manera que el apóstol Pablo señala que la mujer esclava y su hijo tipifican la esclavitud de aquellos que dependen de su propio esfuerzo, esto es, de sus propias obras. Ismael representa lo que se opone a la gracia y a la obra sobrenatural del Espíritu, ilustrado en Génesis capítulo 21, verso 1 al 7 también. Así es como el apóstol Pablo apela al antiguo pacto y hace su defensa al Evangelio con lo que algunas veces se llama argumento basado en los métodos rabínicos. Esto significa simplemente que se trataba de dos argumentos basados en las Escrituras, que empleaban los rabinos y que agradaba mucho a los judíos. Recordemos que Pablo había sido educado por un rabino, Gamaliel, y que conocía perfectamente la ley. Los gálatas estaban fascinados por las explicaciones de la ley que les estaban dando los judaizantes. A pesar que los gálatas en su mayoría eran gentiles, no eran judíos. Por lo tanto, Pablo les dice en Gálatas capítulo 4, verso 21, muy bien, ustedes quieren estar bajo la ley. ¿Saben lo que dice la ley? Pablo tuvo que explicarles a estos hermanos con una alegoría para que puedan captar mejor las contradicciones que hay entre la ley y la gracia. Porque parecería que algunos estaban desligándose de la gracia. En Gálatas capítulo 4, verso 22, Pablo menciona a Abraham, y en ese versículo se menciona a los dos hijos de Abraham, a Ismael y a Isaac, y a sus madres, obviamente, a la esclava Agar y a la libre Sara. ¿Qué quiere declarar Pablo en el versículo 23 de Gálatas capítulo 4 al decirnos que Ismael nació según la carne? Que su nacimiento fue por medios naturales. No fue necesario ningún milagro de Dios. Agar era joven, fuerte, sana, no era estéril, ni le había pasado todavía la edad para tener hijos. Por lo tanto, vemos que hay un contraste entre Ismael e Isaac.
En el versículo 23, Ismael nació por medios naturales, es decir, según la carne. E Isaac nació por medios sobrenaturales, es decir, según la promesa. Así Dios cumplió su promesa y realizó un milagro. El origen de Israel es un milagro en realidad. En el versículo 24 del capítulo 4 de Gálatas, encontramos el motivo principal de esta alegoría, o sea, la clave para entenderla. ¿Qué dice Pablo que representan las dos mujeres, los dos pactos? ¿Cuáles son los dos pactos a que se refería Pablo? El pacto de la promesa dado a Abraham y el pacto de la ley dado a Moisés. ¿Cuál es el pacto que se dio a Moisés en el monte Sinaí? El pacto de la ley. ¿Cuál de las mujeres representa el pacto de la ley de acuerdo a esta alegoría? Agar, la egipcia. ¿Cuál era su condición? La de una esclava. ¿En qué situación se encuentran todos los hijos que nacen de la esclava? De esclavitud o servidumbre. Eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 24 y verso 25 de Gálatas. Algo que resulta sorprendente en este pasaje es que Pablo compara a los judíos que se encuentran sometidos al pacto de la ley con Ismael, obviamente, y sus descendientes también. Esto constituye una ilustración de lo que Pablo ha dicho ya. Los que están bajo la ley viven en esclavitud. Más claro, Gálatas capítulo 3, verso 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por otra parte, en el verso 25, Pablo compara a Agar con la Jerusalén en realidad actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pablo se refiere aquí a toda la raza de Israel, que estaba esclavizada a la ley. Y hoy peor, a sus tradiciones. Luego en el versículo 26 se contrasta la Jerusalén natural con la Jerusalén espiritual, que es de arriba. Esta última es libre y es la madre de todos nosotros. Esto nos recuerda las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 20, que declara que nuestra ciudadanía está en el cielo. Por lo que la Jerusalén de arriba es la ciudad cuyos habitantes ponen toda su fe en Cristo. Esta alegoría ilustra las dos maneras básicas de allegarse a Dios y que además se contraponen, donde en realidad, ¿dónde pone usted su confianza? ¿O la confianza en sus esfuerzos propios o bajo la fe en la promesa de Dios y la obra de Cristo? ¿Cuál? Este era el problema de las iglesias en Galacia. Cuando Pablo dice que la Jerusalén de arriba es madre de todos los gentiles que reciben a Cristo, experimentan un nuevo nacimiento espiritual y se convierten en hijos de la promesa. Por si acaso, no se convierten en hijos de Israel, sino en hijos de la promesa, en hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Además que los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos, y eso lo dice en Gálatas 3:27 el apóstol. En Gálatas 4:27 Pablo cita una profecía tomada de Isaías capítulo 54, verso 1. Aunque originalmente se refería a la Israel desamparada, aquí Pablo la aplica a la estéril Sara y a sus hijos, a los hijos de la promesa. Hijos espirituales que habrían de superar en número a los de la descendencia natural. Los gentiles cristianos se habían allegado a Dios sobre la base de la fe sola. Serían mucho más que los judíos, que son hijos de la ley. Los judíos sabían por las profecías del antiguo pacto que los gentiles
habrían de volverse a Dios en gran número. Pero aún así, muchos de los judíos cristianos insistían en que los gentiles debían ser circuncidados y obligados a guardar la ley. Obligados a guardar la ley. Pablo, con su mano puesta en su corazón, en otra de sus epístolas, en Colosenses capítulo 2, verso 16, les dice: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es obvio que ni la comida, ni la bebida, ni las festividades, ni los días de reposo, ni ninguna tribu, etc., pueden estar sobre el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. La ley no tiene ninguna autoridad para someterla a la gracia y lanzarla a la esclavitud. En Efesios capítulo 2, verso 15, Pablo nos dice que Cristo abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué? Para crear en sí mismo tanto a judíos como a gentiles creyentes en un solo y nuevo hombre haciendo la paz. El ser justificado por la fe en Jesucristo no es equivalente a cambiar un conjunto de leyes por otro. No, se trata de recibir nueva vida. Tiene que ver con el acto de recibir el Espíritu de Dios. Puede leer Gálatas capítulo 3, verso 2, verso 3, verso 14. Pero los judaizantes creían que el gentil que aceptaba a Cristo no podía ser un buen cristiano a menos que primero se hiciera un buen judío. Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 3 les dice: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? ¿Cuál es la herencia para los hijos de la promesa? Gálatas capítulo 4, verso 28 al 31, Pablo allí presenta la conclusión de la alegoría de los dos pactos y su aplicación a los Gálatas. ¿En qué sentido son los cristianos e Isaac semejantes como hijos de la promesa? ¿En qué? En nuestro nacimiento sobrenatural, mediante la fe en la promesa de Dios. Es el nacimiento por el Espíritu, ese nacimiento que viene de arriba. Algunos judaizantes nos han dicho cosas porque no cumplimos con los mandamientos expresados en ordenanzas para hacer esto o eso o aquello basado en la ley de Moisés y no en la doctrina de la gracia. Al decir Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Se refiere a las burlas del hijo de la esclava, a Ismael, que hace contra Isaac, lo cual lo consideraba inferior porque era menor que él, de acuerdo a Génesis capítulo 21, verso 9 al 12. Es de esta manera que los judaizantes se consideran mejores que los cristianos gentiles. Ellos están listos para atacarnos. Pablo sufrió persecución así como los creyentes gentiles de Galacia estaban sufriendo presión de los judaizantes. En Gálatas capítulo 5, verso 1, Pablo les dice: manténganse firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En el verso 4 se lamenta diciendo: de Cristo se han desligado los que por la ley quieren justificarse, de la gracia han caído. No obstante, en el verso 5 les recuerda que los creyentes, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Es de esta manera que Pablo en los versos 7 al 9 les dice: ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Yo casi 30 años sirvo al Señor con los judíos
y he conocido en la Argentina varias sinagogas judías mesiánicas. De muy cerca he visto sus enseñanzas inquisidoras en alguna de ellas. Sinceramente puedo decir que a mí me ha tocado contender ardientemente por la fe también. Me asombra de cómo la gente es cautivada por el estudio de la Torá hasta el punto de ignorar totalmente la doctrina de la gracia del nuevo pacto. ¿Sabías que las Escrituras fueron dadas no para dar vida eterna, sino para dar testimonio de aquel que es el dador de la vida? En Cristo se cumple todo propósito. Esto puedes ver en el Evangelio según Juan capítulo 5, verso 39 y en Romanos capítulo 10, verso 4. Con esto, queridos amigos, tengan cuidado, que Dios los bendiga y a estudiar la palabra y a empaparse del nuevo pacto para no ser arrastrados así por así. Que Dios los bendiga.